Querido diácono Ronald, queridos todos los santos son muy, muy especiales porque el hecho de que se hayan dejado santificar, siendo tan grandes nuestras miserias, es algo asombroso. Pero Santo Tomás de Aquino, el santo que celebramos hoy, es muy, pero que muy especial. Podemos decir que de todos los santos es el más sabio y de todos los sabios es el más santo. Es un santo del cual no podemos prescindir y voy a intentar explicar por qué. Hay santos que pueden decir, bueno, le tengo más devoción, no le tengo tanta devoción, pero Santo Tomás es muy necesario y no lo digo yo. Lo han dicho todos los últimos papas, lo dice el catecismo, lo dice el Código de Derecho Canónico, la importancia de seguir las enseñanzas de este gigante, de este regalo de Dios. Me atrevo a decir que es el hombre más sabio que ha pisado la tierra, junto a San Agustín. Porque la gracia de Dios, estoy convencido de que la mujer más sabia que ha pisado la tierra es la Virgen María e incluso San José. Lo que pasa es que no sabemos nada de su sabiduría, porque de la Virgen solo lo que nos dice en el Magnificat, porque Dios no ha querido que conservemos muchas palabras de ellos. Pero el hecho de vivir sin pecado da muchísima sabiduría. Pero Santo Tomás pues, ha sido especialmente y providencialmente enriquecido con la sabiduría. La vida de Santo Tomás es interesante, lo que pasa es que es mucho más interesante su enseñanza, pero su vida, él se movió por toda Europa, casi toda su vida ha estado en el sur de Italia, al noroeste de Nápoles. Si ustedes ven la bota, que es Italia, pues más o menos por la Espinilla, por ahí se ha movido Nápoles. Él nació en el castillo de Rocaseca, que es un castillo que tenía su familia. Los padres de Santo Tomás, la madre era de ascendencia lombarda, es decir, de mentalidad sajona, germánica. He dicho sajona, no, germánica. Y la parte del padre, más latina. Latín viene del Lacio, del centro de Italia, más mediterráneo, más alegre. En cambio, pues los germanos son más sesudos, más serios, y él hereda esas dos maneras de ser. Entonces, él nace en Rocaseca, en un castillo nobiliario. La madre de Santo Tomás era prima del emperador, del de Federico II Hohenstaufen. Y su familia va a tener muchos problemas con este emperador, porque era una época de muchas guerras entre los partidarios del Papa, no del Papa a nivel religioso, porque todos eran católicos, sino a nivel político. El Papa no solamente era Papa, sino que además era rey y se podía estar contra el Papa porque pues a veces el Papa invadía cosas que no debía. Entonces a veces se podía ser católico, pero ir contra el Papa no pasaba nada, porque el Papa pues a veces tomaba decisiones políticas que no eran correctas. Pero la familia de Santo Tomás estaba con el Papa, tanto religiosamente como políticamente. Y también murió por ahí muy cerca, en la abadía cisterciense de Fossanova. Vivió, no sabemos exactamente el año en que nació, no sabemos si nació a finales del 1224 o a principios del 1225, pero sabemos exactamente qué día murió, y murió con 49 o 50 años. ¿Por dónde ando yo? Impresiona todo lo que ha hecho y toda su sabiduría, y verme así con estos pelos. Le llamamos el doctor angélico o doctor común, porque es un doctor, ya digo, común para todos los doctores, del cual no se puede prescindir. Es el menor de muchísimos hermanos, y entonces pues los padres, gente noble, con castillos, tenían varios castillos, pues tenían planes para sus hijos, y para el pequeñito, para Tomasito, pues tenían un plan. Como había por ahí una abadía, la abadía de Montecassino, que fue terriblemente destruida por los nazis en la guerra, pues esa abadía, su prior, su abad mitrado, era un abad con mitra, como los obispos, era un tío de Santo Tomás, y entonces pensaron, pues Tomasito también va a tener mitra, Tomasito tiene que ser abad de Montecassino. Pero Dios tenía otros planes. Santo Tomás
fue creciendo, se cuentan muchas cosas que no sabemos si son históricas o legendarias de su infancia, pero muy pronto sabemos que él, lejos de buscar esas glorias humanas, aunque fueran eclesiásticas, de ser abad, pues conoció a unos frailes muy despreciados, los dominicos, que habían nacido hacía no demasiado tiempo, que se mezclaban entre la gente, que vivían pobremente, que andaban con sandalias, que eran mendigos, eran mendicantes como los franciscanos. Y eso a aquellos nobles de Santo Tomás, padres y hermanos, no les parecía que fuera un buen futuro. Y a los 19 años, cuando murió el padre de Santo Tomás, ya digo más latino, Landolfo se llamaba, un nombre que pueden escoger para uno de sus hijos, Landolfo, pues cuando murió su padre, él, con unos 19 años, decidió hacerse dominico, y como sabía que su madre, que era de armas tomar, la Teodora era tremenda, Teodora no quería que fuese religioso, sí quería que fuera religioso, pero no quería que fuera dominico, y entonces se tuvo que escapar. Y cuando se escapó, camino de Roma, por Bolonia, la madre tremenda Teodora mandó a sus hermanos: vayan a por Tomasito. Y agarraron a Tomás, que ya era un adolescente, bueno, ya tenía 19 años, en aquella época maduraban antes, ya era un hombrecillo, lo detuvieron y lo tuvieron más de un año encarcelado, al pobre Tomás. Lo tuvieron en dos castillos, primero en uno y luego en otro, pero Tomás no perdía el tiempo, se dedicó a estudiar, se dedicó a enseñar a sus propias hermanas, no perdía la paz, pero un buen día la Teodora, tremenda, su madre, fíjense lo que hizo, le metió una mala mujer, una prostituta, se la metió en su habitación en lo alto de la torre, donde estaba preso por su propia familia, y Santo Tomás pues agarró un tizón de la chimenea y el pobre amenazó a aquella mujerzuela y la consiguió alejar. La tradición dice, la leyenda dice que 2 ángeles vinieron, le confirmaron, porque pasó un mal rato de tentación y de dificultad, que es desagradable que tu propia madre, que tus propios hermanos te intenten tentar con un pecado mortal y tan denigrante, y la alejó a la pobre mujerzuela con un tizón, y los ángeles le confirmaron en la castidad. Su madre Teodora debió quedar muy avergonzada de lo que había hecho y de la victoria de su hijo, y entonces se hizo la loca y le dejó escapar. Propició que se pudiera escapar su hijo y le dijo: ya está, este terco no hay quien le haga sucumbir, así que le dejamos escapar. Se descolgó de la torre y ya se fue, ya no a Roma, sino más lejos todavía, lo más lejos que pudo, a la famosísima Universidad de París. Y ahí ya pudo ser dominico. Tuvo grandísimos maestros, como los mejores, Alejandro de Ales y sobre todo San Alberto Magno. No les he dicho que Santo Tomás era gordo, gordísimo, era enorme, y sus compañeros le llamaban, eso lo digo para que nadie se acompleje, se puede ser gordo y santo, no, ahora que estamos todos con los gimnasios y los esos, pues nada, Santo Tomás, de hecho cuando habla de la gula, dice que es difícil pecar mortalmente de gula, con la comida, con el alcohol es muy fácil. Y Santo Tomás, que era enorme, le llamaban el buey mudo, así esa era la chapa que le ponían en la universidad, ahí está el buey mudo. Y su gran maestro, San Alberto Magno, decía: ustedes se burlan de este gordo, ustedes se burlan. Entonces no se decía: ay, le están haciendo body shaming, ¿no? Y se va a ir al psicólogo, porque pues le llamaban gordo porque estaba gordo. Pero dijo San Alberto Magno, dijo: ustedes se burlan del buey mudo, pues este buey va a dar unos mugidos tan fuertes que el mundo entero se va a enterar. Y así fue. La enseñanza de Santo Tomás pues ha sido tan importante que, como digo, es el autor más citado de todo el catecismo. Si ustedes van a las citas al final, ¿quién es el autor que más cita el catecismo? Santo Tomás. ¿Quién es el autor que el Código de Derecho Canónico manda que se estudie impepinablemente en las universidades, en las facultades, en los seminarios? Santo Tomás de Aquino. ¿Quién es el autor al cual los papas le han dedicado encíclicas para hablar de la importancia de las enseñanzas tomistas? Santo Tomás de Aquino. Y bueno, se llama de Aquino porque la familia era de Aquino, no que de Aquino era. Bueno, pues Santo Tomás en la universidad tuvo también sus peleas
no físicas, que era un hombre muy pacífico, sino intelectuales. Tuvo varias peleas, tuvo que pelearse primero solo por ser dominico, porque entonces estaban ahí los seculares, los diocesanos, que parece que tenían envidia de la santidad de estos hombres que hacen votos voto de pobreza, y bueno, pues era nuevo eso de que hubiera frailes mendicantes, les parecía muy mal que enseñasen en la universidad, y bueno, pues los dominicos se dedicaban mucho más que los franciscanos, aunque fue compañero de San Buenaventura, uno de los primeros franciscanos que sí estudió, porque San Francisco de Asís no vio que su vocación fuera el estudio y no le dio mucha importancia al estudio, ni él, ni para sus frailes, pero San Buenaventura se dio cuenta de que si esos frailes no estudiaban, por mal camino iban a ir. Entonces San Buenaventura es de los primeros franciscanos que se tomó muy en serio el estudio y rivalizó con Santo Tomás, aunque eran amigos y compañeros, pero tuvieron algunas peleitas. Con frecuencia se hace una caricatura de Santo Tomás, ¿no? Como un hombre sesudo, frío, calculador, difícil. En ocasiones es difícil porque es un hombre inteligentísimo. Santo Tomás construyó una auténtica catedral, pero intelectual, que es lo que llamamos la Suma Teológica, un libro, bueno, muchos libros, varios libros en 3 partes, que pues ocupan varios tomos. La Suma Teológica te puede ocupar por escrito así, en el celular cabe, pero entonces bueno, no es un libro para estudiar de pe a pa, aunque él lo presenta como un resumen de lo que debe saber todo estudiante. Ya quisiéramos nosotros ahora los sacerdotes haber leído la Suma Teológica, que por desgracia es muy despreciada. Bueno, pues él tuvo, como digo, que hacer algunas peleas intelectuales, ya digo, primero con los frailes, con los diocesanos, entonces se llamaban seculares, que no les parecía bien que los mendicantes se dedicasen a la enseñanza. El Papa les acabó dando la razón y pronto hubo papas mendicantes, dominicos. El Papa viste de blanco por aquel primer Papa que empezó a vestir de blanco porque era dominico. Y también pues tuvo que luchar, por ejemplo, contra los averroístas. Los averroístas eran sacerdotes que, siguiendo a Averroes, que era musulmán, se atrevían a decir una cosa que hoy hay que decir, y es que una verdad y la contraria podían ser verdad. El principio de no contradicción los averroístas lo rompían, la teoría de la doble verdad. Y entonces Santo Tomás tuvo una grandísima intuición gracias a San Alberto, y es que era muy importante recuperar a un autor que era muy desconocido y además mal conocido, que era un autor 6 siglos anterior a Cristo, que es el grandísimo Aristóteles. Entonces Santo Tomás se dio cuenta de que era necesario estudiar aquel pagano, que era Aristóteles, que sin embargo había llegado sin la fe, porque no conocía la religión revelada, había llegado a grandísimas verdades. Y sobre todo Santo Tomás se erigió en el defensor y propagador de algo que hoy es importantísimo, que es el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo es la gran intuición que tiene Aristóteles, que es, bueno, el sentido común. Que el conocimiento lo tenemos por las cosas que existen, que son reales. Es el punto de partida de nuestro conocimiento es la realidad, la verdad que existe antes que nosotros hayamos nacido, y cuando nosotros hemos nacido tenemos la capacidad de adecuarnos a ella, de conocerla tal cual es. Esto que parece una cosa de sentido común, y lo es, pues resulta que llegó un día un autor católico pero muy mal formado, que es Descartes, que hizo todo lo contrario. Hizo ese giro copernicano que consiste en darle la vuelta a lo que acabo de decir, y el punto de partida no son las cosas que están fuera de nosotros, el punto de partida no es la realidad. Un niño cuando nace pues empieza a ver cosas y de ahí empieza a conocer. No, Descartes, con buena intención, hizo un grandísimo daño a toda la humanidad diciendo: pienso, luego existo. Una cosa que parece verdad, yo sé que existo porque pienso. Pues es una barbaridad que ha hecho un daño inmenso hasta el día de hoy, y todavía no nos sacudimos ese giro. El punto de partida para Santo Tomás, para Descartes, ya no es la realidad, sino es lo que él tiene en la cabeza, que él piensa. Y eso es una barbaridad, porque si el punto de partida es que yo experimento, que pienso, si el punto de partida es lo que yo tengo dentro de mi cabeza, ya no sé si lo que está fuera de mí está o me lo estoy inventando.
o me lo estoy imaginando. Y entonces de ahí se llegó al racionalismo y al idealismo, que hoy no me da tiempo a explicarlo, pero que está haciendo un daño inmenso, inmenso, inmenso pues a nuestros profesores universitarios, a los filósofos, porque desde entonces, desde Descartes, pues no ha habido ningún filósofo que si no se apoya en Santo Tomás haya acertado. Los grandísimos pensadores, que no eran, ninguno de ellos era estúpido, Descartes, Hume, Berkeley, los empiristas, los realistas, Kant, y luego mucho peor los siguientes, los más modernos, Nietzsche, Sartre, pues ya no han sido capaces de arreglar este problema que en filosofía llamamos el problema del puente. ¿Cuál es el problema del puente? ¿Cómo sé yo que lo que está fuera y lo que está dentro de mí están enlazados? ¿Cómo enlazo lo que está dentro de mi cabeza y la realidad que está fuera de mí? Quien sigue a Aristóteles, quien sigue a Santo Tomás, lo tiene clarísimo. Como mi conocimiento parte de lo que está fuera de mí, Dios me ha dado una mente capaz de entender, de captar lo que hay fuera de mí, y de ahí vienen mi conocimiento y mis ideas. Ya está, el puente está construido. Pero cuando yo parto no de lo que está fuera de mí, sino de mí mismo, eso es lo que se llama idealismo, pues entonces ya le hemos fregado y ya no sabemos si lo que está fuera de mí es verdad o no. Y ustedes dirán, ¿y qué más nos da, padrecito? Pues es muy importante, porque si yo tengo claro que un niño cuando nace, si tiene pene es varón y si tiene vagina es mujer, pero si alguien dice, no, en mi cabeza está que aunque tenga pene me autopercibo como mujer y entonces me tienes que tratar como tal, Lo importante no es lo que está fuera de mí, sino lo importante es lo que a mí se me ocurre. Entonces ya, si no eres realista, es decir, si no eres aristotélico tomista, pues puedes llegar a creerte que tú puedes decidir ser mujer cuando eres varón o ser varón cuando eres mujer. Tiene mucha más importancia de lo que parece. Entonces, seguir a Santo Tomás, hay gente que no tiene ni idea de Santo Tomás y es realista, porque tiene sentido común, No hace falta leer la Suma Teológica para saber lo que estoy diciendo, pero hay que sostener y apoyar el sentido común. Decía Chesterton, llegará un día en que habrá que sacar una espada para defender que el gras, el césped, el pasto es verde. Bueno, pues esta es la época, que nos tenemos que pelear para defender que un hombre es un hombre y que una mujer es mujer. La gente que tiene sentido común dice, padre, yo no sé leer, pero lo tengo muy claro. Bueno, porque tú eres realista y tienes sentido común, pero cuando el idealismo se ha apoderado de uno, pues al final lo que tú quieres, eso tiene que ser. Por eso ya digo que es muy, muy, muy importante Santo Tomás y la Iglesia siempre lo ha defendido. Les voy a leer un texto del Papa que mejor ha enseñado la importancia de Santo Tomás, que es León XIII, con su encíclica Eterni Patris. Luego Pío XI, Pablo VI, dirá muchas veces, vayan a Tomás, igual que ite ad Joseph, vayan a José, hemos dicho muchas veces, vayan a Tomás. Así como en otros tiempos se dijo a los egipcios en extrema escasez de víveres, vayan a José, que les proveyese del trigo que necesitan para alimentarse, así a todos cuantos ahora sientan hambre de verdad, los papas antes hablaban así, yo, les digo, vayan a Tomás a pedirle el alimento de la sana doctrina, de que él tiene opulencia para la vida sempiterna para las almas. Bueno, pues esto y muchas otras cosas más hizo y enseñó Santo Tomás de Aquino. Se hizo muy pronto tan famoso que los papas, varios papas distintos, le consultaban. El rey de Francia le consultó, recorrió toda Europa, Francia hasta el norte, pero bueno, casi todo el tiempo estuvo en su zona natal, en el noroeste de Nápoles, y donde también ahí va a morir. Pero antes de morir tuvo una experiencia, porque aunque era muy intelectual, muy inteligente, no era un hombre frío, era un hombre muy apasionado, era un hombre místico, era un hombre enamorado del Señor. Él abría el sagrario y metía esa enorme cabeza que tenía, porque era un buey mudo, y metía la cabeza para que el Señor le enseñase y le explicase lo que él no entendía. Y un buen día
cuando estaba él escribió uno de los libros más importantes en 4 tomos, el pequeño, está la Suma contra Gentiles, que es pequeño, solo en 4 tomos, luego está la Suma Teológica, que es mucho más gorda. Pero la Suma contra Gentiles es un libro que escribió para enseñar a los cristianos, a los católicos, a los dominicos en España, a defender la fe católica contra los que no la defendían. Era un libro de apologética. Escribió la Suma contra Gentiles, que se la encomendó San Raimundo de Peñafort, su superior, el superior general de los dominicos, y el Papa le encomendó la escritura de la Summa Teológica, es decir, el resumen de la teología, vaya resumen, y estaba escribiendo la Summa Teológica, y cuando ya le quedaba poco, estaba ya por la tercera parte, que era la última, tuvo una experiencia mística. Él estaba enamoradísimo del Señor, estaba enamoradísimo del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. De hecho, algunos de los cantos que cantamos al Santísimo Corpus Christi son antiquísimos, son de él. Pues cuando ya iba avanzando, él tenía una mente prodigiosa, tenía varios secretarios, y entonces cada uno le estaba escribiendo un libro a la vez, y le dictaba uno, luego le dictaba al otro, luego al otro, luego al otro. Era una mente impresionante. Y cuando su queridísimo secretario, Fray Reginaldo, fue a decirle ¿qué tengo que escribir ahora?, se encontró que todo estaba guardado. La tinta, las plumas, los libros, todo estaba guardado. Y Santo Tomás le dijo: ya no voy a escribir más. Había tenido una experiencia mística. El Señor le había dicho: Tomás, has hablado de mí, ¿qué quieres a cambio? Y él dijo: yo solo te quiero a ti, más conocerte y más amarte. Y no sabemos qué experiencia mística tuvo, que se le quitaron las ganas de escribir. Dijo: lo que he visto es tan grande que todo lo que he escrito me parece paja. Y ya no doy, ya no puedo escribir lo que he visto, es imposible traducirlo en palabras. Así que, gracias a esa experiencia mística, pues nos hemos quedado sin el final de la Suma Teológica, que la vamos a hacer, por algo sería. Y bueno, aún así, aunque ya no tenía ganas de escribir, solo de mirar al Señor, el Papa le mandó ir a Lyon, en Francia, donde había un concilio, había algunos problemas en la iglesia, y cuando iba para allá, muy cerca de donde él había nacido, se sintió mal y se puso a descansar en un monasterio cisterciense, y entonces, bueno, ahí dictó, ya no sobre filosofía ni teología, sino sobre el libro del Cantar de los Cantares, que es el libro de los enamorados, es un libro de amor en la Sagrada Escritura. Y bueno, le pidieron los monjes que lo comentase, y cuando iba por el capítulo 7, cuando estaba comentando aquel versículo en el que el Señor dice: ven, amado mío, salgamos a los campos, pues salió y se murió, y entonces ya ahí se quedó. Dante se atreve a decir que lo envenenaron. Bueno, pues Dante sabrá por qué lo dice que el rey de Sicilia, Carlos de Anjou, porque también estaba ahí, había muchos líos políticos, dice que lo envenenaron. Bueno, ¿qué será? El caso es que fue canonizado muy pronto, en el año 1323, y nombrado doctor en el siglo XVI. Pues pidámosle hoy, en estos tiempos de confusión, no solamente práctica, sino, como decíamos ayer, doctrinal, teórica, pidamos a Santo Tomás que nos enseñe a perder pereza, a estudiar en la medida de las posibilidades de cada uno, a razonar nuestra fe, a contemplar. Él decía que igual que es más importante, más grande, la luz, no solo porque brilla, sino porque ilumina. Decía: es mejor iluminar que brillar. Brillar está bien, pero iluminar es más, porque es servir a los demás. Pues lo que uno contempla, está bien contemplarlo, pero es más perfecto transmitirlo, y es lo que hacen los dominicos, Por eso su lema era: contemplata alis tradere. Lo que uno contempla, transmitirlo a los demás. Pues que sepamos contemplar, pero no guardárnoslo, y transmitirlo, cada uno a la medida de nuestras posibilidades, a los demás. Que así sea.